El 4 de julio de 1997, un hombre murió en un quirófano de la Ciudad de México. Los médicos que lo operaron aparecieron muertos semanas después. El cuerpo nunca fue identificado de manera concluyente. Y el hombre más poderoso que el narcotráfico mexicano haya producido jamás desapareció de la historia. Imagina que eres el hombre más buscado del continente americano, que los gobiernos de al menos 3 países tienen tu nombre en la cima de sus listas prioritarias, que la DEA te ha dedicado más recursos que a cualquier otro objetivo en la historia reciente, que Interpol distribuye tu fotografía entre decenas de agencias de inteligencia en todo el mundo, que tienes una recompensa sobre tu cabeza que haría rica a cualquier familia por varias generaciones, y que, sin embargo, nadie sabe con certeza si sigues vivo o si ya estás muerto. Esa es la historia de Amado Carrillo Fuentes. Un hombre que no solo construyó uno de los imperios criminales más poderosos del siglo XX, sino que, según algunas versiones, logró lo que ningún otro narco había conseguido jamás: desaparecer del mundo mientras el mundo seguía buscándolo. Un hombre que comprendió, antes que nadie en su entorno, que en el negocio en el que operaba, la verdadera invulnerabilidad no se consigue con más escoltas ni con mejores armas. Se consigue convirtiéndote en un fantasma. Esto es lo que se sabe. Esto es lo que se cree. Y esto es lo que nadie ha podido confirmar del todo. Para entender quién fue Amado Carrillo Fuentes, hay que entender de dónde venía. No surgió de la nada. No fue un accidente de la historia. Fue el producto de un sistema que llevaba décadas construyéndose en silencio, en las regiones más áridas y olvidadas del norte de México, en esa franja de tierra seca y montañosa, donde el Estado mexicano nunca llegó del todo y donde las comunidades aprendieron, por necesidad, a construir sus propias reglas. Nació el 17 de diciembre de 1956, según las versiones más documentadas, en el pequeño municipio de Guamúchil, en el estado de Sinaloa. Una región que, para aquellos años, ya era conocida en ciertos círculos como la cuna de una cultura particular. En las sierras de Sinaloa y los estados vecinos, Durango, Chihuahua, el cultivo de amapola y marihuana llevaba generaciones siendo parte de la economía informal de comunidades enteras. Durante la Segunda Guerra Mundial, relatan algunos historiadores, el propio gobierno mexicano llegó a tolerar y en ciertos momentos a incentivar el cultivo de amapola para abastecer de morfina a los ejércitos aliados. Cuando la guerra terminó, los cultivos permanecieron. Las redes de distribución también. Y lo que había comenzado como una actividad casi institucional se transformó lentamente en algo mucho más oscuro y mucho más lucrativo. No era visto como un crimen en el sentido moderno del término. Era simplemente una forma de sobrevivir en un lugar donde el Estado no ofrecía alternativas reales. Los hombres que controlaban esas redes no eran percibidos necesariamente como criminales en sus comunidades. Eran hombres de respeto, hombres que daban trabajo, que construían iglesias, que pavimentaban caminos que el gobierno nunca había tocado. La moral del narcotráfico en esa región era, y en cierta medida sigue siendo, una moral propia, completamente ajena a la que se practica en las ciudades y en los despachos gubernamentales. Amado creció respirando esa realidad, y desde muy joven, quienes lo rodearon notaron en él algo que lo diferenciaba del resto. No era el más violento, no era el más impulsivo, era, en cambio, el que escuchaba más de lo que hablaba, el que observaba antes de actuar, el que rara vez tomaba una decisión sin haber considerado sus consecuencias varios pasos hacia adelante. En un mundo donde la mayoría de los hombres se movían por instinto y reacción, Amado Carrillo Fuentes se movía por cálculo. Su entrada formal al mundo del narcotráfico se atribuye en gran medida a la influencia de su tío, Pablo Acosta Villarreal,
uno de los capos regionales más temidos en la franja fronteriza entre Chihuahua y Texas durante los años 70 y principios de los 80. Acosta era conocido en la región de Ojinaga como un hombre de carácter brutal y de lealtades absolutas. Controlaba el paso de drogas hacia el estado de Texas con una mezcla de violencia, sobornos y relaciones cuidadosamente construidas con funcionarios de ambos lados de la frontera. Fue con Acosta donde, se cree, el joven Amado aprendió los rudimentos del negocio, la logística, los contactos, la importancia de la protección oficial, la mecánica del dinero que fluye en múltiples direcciones simultáneamente. Pero también aprendió algo igualmente importante: los límites de ese modelo. Porque Pablo Acosta era poderoso en su región, pero seguía siendo esencialmente un señor feudal. Un hombre de frontera, con ambiciones acotadas a un territorio específico, cuyo poder dependía enteramente de su presencia física y de su reputación local. Ese modelo tenía un defecto estructural que Amado identificó con claridad. Un hombre cuyo poder es visible es un hombre cuyo poder puede ser atacado. Y en un negocio donde tus enemigos más peligrosos no son solo los rivales criminales, sino también los gobiernos y las agencias de inteligencia, la visibilidad es una vulnerabilidad fatal. Cuando Pablo Acosta fue abatido en 1987 en un operativo conjunto entre la Policía Federal Mexicana y agentes norteamericanos, Amado tomó nota y comenzó a construir algo diferente. A mediados de los años 80, el mapa del narcotráfico en el continente americano estaba atravesando una transformación de proporciones históricas. Los colombianos, encabezados por los cárteles de Medellín y Cali en su momento de máxima expansión, habían convertido el tráfico de cocaína en una industria global de dimensiones sin precedente. Durante años, su ruta principal había sido el corredor del Caribe: lanchas rápidas, avionetas, islas intermedias en el Caribe y desde allí hacia el sur de Florida. Pero esa ruta estaba siendo cerrada. La operación de interdicción marítima y aérea que la administración Reagan había desplegado en el Caribe estaba generando costos crecientes para los colombianos. Las pérdidas de cargamentos, los apresamientos, la presión constante. El corredor del Caribe seguía siendo viable, pero su eficiencia había caído drásticamente. Y entonces los colombianos miraron hacia el oeste, hacia México. México tenía lo que ninguna ruta caribeña podía ofrecer: casi 3.000 kilómetros de frontera terrestre con los Estados Unidos, con cientos de puntos de cruce, decenas de ciudades fronterizas, un volumen de comercio legítimo tan masivo que hacía prácticamente imposible revisar todo lo que cruzaba, y una estructura política y policial que, en aquellos años, era extraordinariamente permeable a la corrupción sistemática. El acuerdo que se construyó en esa época entre los cárteles colombianos y las organizaciones criminales mexicanas fue, en esencia, una franquicia. Los colombianos producían y transportaban la cocaína hasta México. Los mexicanos se encargaban del cruce fronterizo y la distribución dentro de los Estados Unidos. El pago inicial era en efectivo, un porcentaje del valor del cargamento, pero con el tiempo, y esto es fundamental para entender lo que vendría después, el pago comenzó a hacerse en especie. Los mexicanos empezaron a recibir porcentajes de la droga misma como compensación, lo que significaba que los mexicanos estaban acumulando, de manera sistemática, su propio inventario de cocaína, su propia capacidad de distribución, su propio poder de mercado. Fue en ese contexto donde emergió lo que después se conocería como el Cártel de Juárez, y fue en ese contexto donde Amado Carrillo Fuentes encontró la escalera que lo llevaría a la cima. A finales de los años 80, Amado ya operaba como un intermediario de confianza entre distintas facciones del naciente sistema de cárteles mexicanos. No era todavía el hombre más poderoso, pero era quizás el más necesario.
Tenía la capacidad de hablar con colombianos y con mexicanos, con militares y con civiles, con funcionarios y con criminales. Era, en el vocabulario del crimen organizado, un conector. Y los conectores, en cualquier sistema complejo, terminan acumulando un poder que supera con frecuencia al de las partes que conectan. Fue durante esos años cuando consolidó su red en Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza del estado de Chihuahua que miraba directamente hacia El Paso, Texas. Una ciudad que para finales de los 80 ya se había convertido en uno de los puntos de tránsito más activos del continente, no solo para la droga, sino para migrantes, para mercancías de contrabando, para capitales que necesitaban cruzar sin dejar rastro. Amado comprendió algo que pocos en su posición habían comprendido con tanta claridad, que Ciudad Juárez no era solo un punto de cruce, era un nodo, un lugar donde los flujos se concentraban antes de dispersarse, y quien controlara ese nodo controlaba algo mucho más valioso que una ruta, controlaba el acceso. Esa comprensión, esa visión casi sistémica del negocio, es lo que lo distinguía. Mientras otros pensaban en cargamentos, Amado pensaba en infraestructura. Mientras otros pensaban en transacciones, él pensaba en relaciones. Mientras otros construían ejércitos, él construía redes. El ascenso definitivo llegó en 1993, cuando el entonces líder del cártel de Juárez, Rafael Aguilar Guajardo, fue asesinado en Cancún. Las circunstancias nunca quedaron del todo claras y las versiones divergen de manera significativa. Algunos investigadores señalan que fue víctima de un ajuste de cuentas interno, consecuencia de tensiones acumuladas dentro de la organización. Otros sugieren que la orden pudo haber venido de personas que estaban mucho más cerca de él de lo que nadie hubiera imaginado. Lo que sí quedó claro en los meses siguientes fue quién llenó ese vacío. Según distintas versiones que circularon en medios de investigación y en expedientes judiciales posteriores, Amado Carrillo Fuentes cultivó relaciones con funcionarios, militares y empresarios que iban mucho más allá de la simple corrupción transaccional. El modelo convencional de la corrupción criminal implica a un criminal que paga a un funcionario para que haga o deje de hacer algo específico. Lo que se describe en el caso de Amado es algo cualitativamente diferente. Relaciones de interdependencia, donde el funcionario no solo recibía dinero, sino que se volvía estructuralmente dependiente de la organización, comprometido de maneras que hacían imposible su separación futura, sin consecuencias devastadoras para él mismo. Se habla, en algunas versiones, de reuniones donde Amado Carrillo Fuentes se sentaba con figuras significativas del poder político y militar mexicano, no como un criminal pidiendo protección, sino como un interlocutor que comprendía perfectamente el valor de lo que tenía para ofrecer y el poder implícito de lo que sabía. Un hombre que había construido durante años una base de información sobre sus interlocutores que lo convertía, en cierta medida, en intocable. No son versiones que hayan sido probadas en ningún tribunal con el rigor necesario para constituir evidencia definitiva, pero tampoco son versiones que hayan podido ser descartadas del todo. Y en el México de aquellos años, la frontera entre lo comprobable y lo meramente posible era con frecuencia una frontera que convenía a muchos mantener borrosa. El punto de inflexión llegó en 1997. Para entonces, la presión sobre el gobierno mexicano para actuar contra el narcotráfico había alcanzado niveles que ya no admitían ser ignorados. En febrero de ese año, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, que era nada menos que el zar antidrogas de México, el hombre al frente del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, fue arrestado acusado de trabajar directamente para el cártel de Juárez. Para la DEA y para el gobierno norteamericano, que había confiado en Gutiérrez Rebollo información sensible sobre operaciones antinarcóticos, el escándalo fue devastador, y la presión sobre México se intensificó exponencialmente.
El nombre de Amado Carrillo Fuentes aparecía ya en los documentos más reservados de las agencias norteamericanas como el objetivo número 1. No solo como traficante, como símbolo de algo más profundo, de la capacidad del crimen organizado para penetrar las instituciones del Estado hasta sus niveles más altos. Amado lo sabía, y según distintas versiones que circularon en los años siguientes, comenzó a planear algo que en cualquier otro contexto hubiera sonado a ficción de segunda categoría. No una huida, no un escondite temporal en alguna sierra remota, no el modelo tradicional del capo que se oculta esperando que la tormenta pase. Algo mucho más radical y mucho más definitivo. Dejar de existir como Amado Carrillo Fuentes. El plan, según las versiones que fueron tomando forma en los años posteriores a través de investigaciones periodísticas, declaraciones de testigos protegidos y análisis forenses inconclusos, involucraba una transformación física de una magnitud que iba mucho más allá de lo que cualquier cirujano plástico convencional hubiera aceptado realizar bajo condiciones normales. Modificaciones en la estructura ósea del rostro, alteraciones en el perfil facial, cambios en el cuerpo, procedimientos que, realizados de manera simultánea o en una secuencia muy comprimida de tiempo, representaban un riesgo médico extraordinario incluso en condiciones ideales, y las condiciones, casi por definición, no podían ser ideales. Una operación de ese tipo no podía realizarse en un hospital convencional, con el registro formal que eso implicaría. Tenía que ser discreta hasta el límite de lo clandestino, con médicos que aceptaran trabajar fuera de cualquier protocolo estándar, en circunstancias que ningún colegio profesional habría sancionado. El 4 de julio de 1997 es la fecha que aparece en todos los registros oficiales. Ese día, en un hospital privado de la Ciudad de México, una persona que posteriormente sería identificada por las autoridades mexicanas como Amado Carrillo Fuentes, murió en una cama quirúrgica. Las causas oficiales apuntaban a complicaciones derivadas de una cirugía de larga duración, procedimientos estéticos múltiples, incluyendo liposucción y modificaciones faciales, realizados de manera simultánea bajo anestesia general prolongada. Una combinación que, en términos médicos, representaba un riesgo serio incluso para un paciente sano. El cuerpo fue velado, fue identificado, fue enterrado en Guamúchil, Sinaloa, en la tierra donde había nacido, con una ceremonia a la que asistieron familiares y personas que preferían no ser fotografiadas, y las autoridades mexicanas anunciaron que el Señor de los Cielos había muerto en el quirófano. El mundo, en gran medida, tomó nota y siguió adelante. Pero entonces comenzaron las preguntas. La primera y más inmediata llegó pocas semanas después, cuando los cuerpos de los dos médicos que supuestamente habían realizado la operación aparecieron en circunstancias que nadie pudo explicar satisfactoriamente. El doctor Ricardo Reyes Rincón y el doctor Jaime Godoy Singh fueron hallados muertos en el estado de Sinaloa. Sus cuerpos presentaban evidencias de haber sido sometidos a actos de violencia extrema antes de la muerte. El tipo de violencia que, en el lenguaje no verbal del crimen organizado, transmite un mensaje muy específico. Esto no fue un crimen pasional ni un robo. Fue una ejecución deliberada, diseñada para eliminar a personas que sabían algo que alguien quería que permaneciera en silencio para siempre. Si Amado había muerto en el quirófano como consecuencia de complicaciones médicas genuinas, ¿por qué era necesario silenciar a los médicos que habían intentado salvarlo? ¿Qué sabían esos dos hombres que los convertía en una amenaza una vez que su paciente ya no existía? La segunda pregunta involucraba el cuerpo mismo. Varios informes periodísticos y al menos una investigación forense independiente señalaron irregularidades en el proceso de identificación. Los familiares, según algunas versiones, no reconocieron de manera inmediata e inequívoca al difunto.
El proceso oficial fue descrito por algunos críticos como inusualmente rápido para un caso de esa magnitud. Y cuando investigadores independientes solicitaron acceso a pruebas forenses adicionales, se encontraron con obstáculos que las autoridades no explicaron de manera convincente. La tercera pregunta era la más perturbadora de todas y la más difícil de responder. Si efectivamente Amado había pasado por procedimientos quirúrgicos para alterar su apariencia, ¿era posible determinar con certeza, a partir de ese cuerpo, que era él? ¿O era precisamente esa la paradoja central del caso? Que los mismos procedimientos que supuestamente lo habían matado eran también los que hacían imposible una identificación definitiva. En los años que siguieron, las teorías se multiplicaron. Algunas eran el producto de mentes conspirativas que ven patrones donde no los hay. Pero otras venían de fuentes que no podían ser descartadas tan fácilmente. Exintegrantes del crimen organizado que cooperaron con autoridades norteamericanas en distintos momentos posteriores hicieron referencias, en declaraciones que en algunos casos fueron incorporadas a expedientes judiciales, a la posibilidad de que Amado Carrillo Fuentes estuviera vivo, no como hecho verificado, sino como algo que circulaba dentro de ciertos círculos con una persistencia que era difícil atribuir únicamente al mito o a la leyenda. Investigadores periodísticos que dedicaron años al tema encontraron indicios, ninguno definitivo por sí solo, pero perturbadores en su acumulación, que sugerían que el aparato financiero del Cártel de Juárez había seguido operando con una coordinación que resultaba difícil de explicar si la cabeza de la organización realmente había desaparecido de manera permanente. Ciertos movimientos de capital en cuentas vinculadas a la organización. Ciertas decisiones operativas tomadas con una coherencia estratégica que parecía requerir una dirección central. Y luego estaban los testimonios de personas que decían haber visto a alguien que podría ser Amado, en distintos países, en distintos momentos, siempre sin posibilidad de confirmación y siempre con la ambigüedad suficiente para no constituir evidencia de nada. No hay forma de saber qué parte de todo eso corresponde a realidad y qué parte corresponde a la mitología que inevitablemente se construye alrededor de las figuras que alcanzan cierto nivel de poder legendario. En el México del narco, como en muchas culturas donde el poder extremo genera fascinación, la línea entre el hecho y el mito es con frecuencia imposible de trazar con precisión. Lo que sí se documentó con mayor claridad fue el impacto catastrófico que la desaparición de Amado tuvo en el ecosistema que él había construido. El Cártel de Juárez entró en una espiral de conflicto interno que no tardó en volverse pública y sangrienta. Sus hermanos, en especial Vicente Carrillo Fuentes, quien asumiría el liderazgo formal de la organización, intentaron mantener la estructura operativa y las alianzas que Amado había construido durante años. Pero ninguno tenía, ni podía tener, la misma combinación de atributos que había convertido a Amado en lo que fue: la inteligencia estratégica, el carisma negociador, la red de relaciones con el poder político, la capacidad de mantener unidas, mediante una mezcla precisa de lealtad, temor y beneficio mutuo, a facciones que en el fondo tenían intereses distintos. Sin esa figura central, las tensiones que habían permanecido contenidas comenzaron a aflorar, y cuando el Cártel de Sinaloa, liderado entre otros por Joaquín Guzmán Loera, el futuro Chapo, comenzó a presionar sobre los corredores que históricamente habían pertenecido a Juárez, el conflicto que estalló fue de una violencia que México no había conocido en décadas. La guerra entre el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, que alcanzó su punto más brutal entre 2008 y 2012, dejó en Ciudad Juárez cifras de muertos que convirtieron a esa ciudad en una de las más violentas del mundo durante ese periodo. Decenas de miles de personas murieron. Familias enteras fueron desplazadas. Una ciudad que para muchos mexicanos era simplemente el paso obligado hacia el norte se convirtió en sinónimo de terror.
todo eso tiene múltiples causas y múltiples responsables, pero tiene también un punto de origen rastreable: el momento en que el sistema que Amado había construido quedó sin la única persona que sabía cómo mantenerlo en equilibrio. El hombre que había construido el sistema más sofisticado de tráfico de drogas que el continente americano había conocido hasta ese momento había desaparecido, y el sistema que quedó atrás comenzó a devorarse a sí mismo y a devorar a quienes vivían dentro de su alcance. La historia de Amado Carrillo Fuentes no es solo una historia de narcotráfico. Es una historia sobre el poder y sus límites, sobre la corrupción y su capacidad para infiltrar instituciones hasta volverlas irreconocibles desde adentro, sobre lo que ocurre cuando un Estado abdica de su autoridad en ciertos territorios y ciertas actividades, y esa autoridad vacante es llenada por estructuras criminales que desarrollan su propio orden, su propia economía y su propia lógica. Es también una historia sobre la verdad y sobre quién tiene el poder de definirla. En este caso, como en tantos otros, la verdad oficial y la verdad real pueden ser cosas muy distintas. Las autoridades mexicanas declararon muerto a Amado Carrillo Fuentes. Esa declaración nunca fue retractada, nunca fue formalmente cuestionada por ningún gobierno, y sin embargo, nunca pudo ser verificada de manera independiente y concluyente. Si Amado efectivamente murió en ese quirófano el 4 de julio de 1997, entonces la historia es la de un hombre que construyó un imperio de proporciones históricas y que, al intentar escapar de él de la única manera que creía posible, pagó con su vida el precio de ese intento. Una historia de grandeza y de derrota, de un hombre que fue más inteligente que casi todos sus contemporáneos, pero no más inteligente que su propio cuerpo. Pero si las versiones alternativas contienen algo de verdad, entonces la historia es algo radicalmente diferente. La historia de un hombre que fue tan inteligente, tan calculador, tan meticuloso en su comprensión de cómo funciona el poder y cuáles son sus puntos ciegos, que logró hacer algo que ningún Estado, ninguna agencia de inteligencia, ningún gobierno había podido hacer por él: volverse invisible para siempre. Ninguna de las dos versiones ha sido cerrada de manera definitiva, y quizás eso, en sí mismo, es el legado más perturbador de El Señor de los Cielos: no el dinero, no los aviones, no la red de corrupción, sino esto, que incluso hoy, casi 3 décadas después, nadie puede afirmar con absoluta certeza lo que ocurrió realmente con el hombre más poderoso que el narcotráfico mexicano haya producido jamás. La historia sigue abierta, y el cielo, para quienes saben leerlo, todavía guarda secretos.